Hoy les traemos un nuevo video en Historias de la Noche. La historia de Tomás, el trailero y su inquietante encuentro con la mujer de la carretera. Tomás, un hombre curtido por los años al volante, vivió una experiencia que nunca pudo olvidar. La historia que te voy a contar se ha transmitido entre camioneros y habitantes de las carreteras más solitarias de México por generaciones. A lo largo del tiempo, ha ido cobrando una vida propia, llena de detalles escalofriantes que, aunque parezcan ficticios, muchos aseguran que han vivido de primera mano. Este es el relato de Tomás, un camionero veterano que vivió una experiencia que cambiaría su vida para siempre. El trayecto maldito. Tomás tenía más de 20 años en el oficio de camionero. Conocía las rutas del norte de México como la palma de su mano, pero había una en particular que siempre le había provocado inquietud: la carretera que atraviesa la Sierra de Durango. Era una vía peligrosa, con curvas cerradas, precipicios y tramos largos sin alumbrado. Además, corría una leyenda que decía que aquella carretera estaba maldita, que muchos traileros habían desaparecido en sus rutas nocturnas, dejando camiones abandonados y ni rastro de sus conductores. A Tomás nunca le gustó dar oídos a cuentos de fantasmas, pero lo que estaba a punto de vivir haría que cambiara de opinión. Era una noche sin luna. Tomás había recogido una carga de maquinaria pesada en Mazatlán y tenía que llevarla hasta Chihuahua, atravesando precisamente esa temida carretera. Se le hacía tarde, y aunque no le gustaba manejar de noche por allí, no tenía opción. Así que, cargó su termo de café, revisó su camión, y emprendió el viaje. La primera parte del trayecto fue tranquila, pero al adentrarse más en la sierra, la carretera empezó a estrecharse y el silencio se volvió sofocante. La aparición. Cerca de la medianoche, en un tramo particularmente desolado, Tomás notó algo extraño. La niebla comenzaba a cubrir la carretera de una manera inusual, tan espesa que apenas podía ver un par de metros frente al camión. Bajó la velocidad, atento, mientras las luces de su vehículo parecían ser absorbidas por la densa neblina. De repente, en el borde del camino, vio la figura de una mujer. Vestía un largo vestido blanco que contrastaba con la oscuridad de la noche. Estaba descalza, y su cabello negro y lacio le cubría parcialmente el rostro. Lo más perturbador era que no parecía tener miedo ni prisa, solo estaba ahí, parada, como si lo esperara. Tomás, desconcertado, redujo la velocidad hasta detenerse. No podía dejar a alguien allí, en medio de la nada, y menos a una mujer sola. Abrió la ventanilla y le gritó: «¿Necesita ayuda, señora?». La mujer giró lentamente la cabeza hacia él, y Tomás sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al ver sus ojos. Eran profundos, oscuros, pero llenos de una tristeza infinita. La mujer no respondió, solo levantó la mano y señaló un punto más adelante en la carretera. «No siga», dijo con una voz que parecía venir de muy lejos, como si no perteneciera a este mundo. Tomás sintió un nudo en el estómago. Cerró la ventana y decidió acelerar, ignorando la advertencia. Sin embargo, algo lo seguía inquietando. Cada vez que miraba por el retrovisor, la figura de la mujer seguía ahí, inmutable, siempre señalando hacia el frente. Un sudor frío le cubrió la frente, pero no había vuelta atrás. El pueblo fantasma. Poco después, la carretera se ensanchó un poco y Tomás vio luces a lo lejos, como las de un pequeño poblado. Aliviado, pensó en detenerse y descansar un poco, tal vez estaba cansado y alucinando. Al llegar al pueblo, notó algo extraño: aunque había casas, no veía a nadie. Las calles estaban desiertas y las luces parecían titilar, como si estuvieran a punto de apagarse. Aún así, estacionó el camión frente a lo que parecía ser una tienda. Bajó del vehículo y, mientras caminaba hacia la tienda, escuchó pasos detrás de él. Volteó de inmediato, pero no había nadie. Nervioso, siguió caminando y notó que las ventanas de las casas estaban todas tapiadas, como si el pueblo hubiera sido abandonado apresuradamente. El viento comenzó a soplar con una fuerza extraña, haciendo que las puertas chirriaran y un frío antinatural lo envolviera. Decidió que lo mejor era seguir adelante, no quedarse ahí. Subió de nuevo al camión y arrancó, pero mientras avanzaba por las calles vacías, algo más llamó su atención. Al fondo del pueblo, vio una figura que reconoció de inmediato: la mujer del vestido blanco. Esta vez, estaba parada en medio de la carretera, completamente inmóvil. Tomás, aterrorizado, aceleró para dejar atrás aquel lugar. La revelación.
Al salir del pueblo, la niebla comenzó a disiparse, pero el mal presentimiento seguía ahí. Sabía que algo no estaba bien, y entonces, lo peor sucedió. A pocos kilómetros después del pueblo, en una curva peligrosa, los frenos del camión dejaron de responder. Tomás pisaba el pedal con todas sus fuerzas, pero el camión no se detenía. La velocidad aumentaba y el precipicio se acercaba rápidamente. Desesperado, luchaba con el volante para evitar salirse del camino. Justo cuando pensaba que todo había acabado, un impacto brutal lo sacudió. Algo chocó contra el camión, forzándolo a detenerse de golpe. El vehículo se tambaleó pero no cayó. Cuando Tomás recobró el aliento, miró por la ventana. Frente a él, a pocos metros, estaba la mujer. Su vestido blanco ondeaba en el viento, y esta vez no solo la tristeza se reflejaba en su rostro, sino una profunda pena. Levantó la mano una última vez, señalando hacia el precipicio. Tomás, aturdido, bajó del camión y caminó hacia el borde del barranco. Lo que vio lo dejó sin aliento. Justo en esa curva, había los restos oxidados de un camión volcado, con las marcas claras de un accidente de años atrás. Un escalofrío lo recorrió al recordar algo que había escuchado entre camioneros tiempo atrás. Había una leyenda sobre un camionero que había caído al barranco con su esposa en una noche de niebla. Ella murió en el accidente, pero él, gravemente herido, sobrevivió solo para morir unos días después, maldiciendo la carretera. La carretera sigue viva. Tomás nunca volvió a tomar esa ruta de noche. Los otros camioneros dicen que la mujer de blanco sigue apareciéndose a los conductores, advirtiéndoles sobre el peligro que les espera si no le hacen caso. Algunos cuentan que ella es un alma en pena, buscando redención por su trágico final. Otros dicen que es la guardiana de la carretera, protegiendo a los viajeros de la misma desgracia que la llevó a la tumba. Si cual sea la verdad, lo que Tomás vivió esa noche lo cambió para siempre. La siguiente historia no los envía Jorge, un trailero experimentado. Así comienza lo que le sucedió. Jorge era un hombre experimentado por los años y los kilómetros recorridos. Desde que había comenzado a trabajar como trailero, había viajado de un extremo a otro del país, conociendo las carreteras de México como la palma de su mano. Pero esa noche, en su ruta de Ciudad de México a Veracruz, viviría una experiencia que jamás olvidaría. Era cerca de la 1:30 de la madrugada cuando Jorge ya se encontraba en una de las partes más solitarias de la carretera. El silencio de la noche solo era interrumpido por el constante rugir del motor de su tráiler y el sonido de los neumáticos deslizándose sobre el asfalto. La carretera, que normalmente estaba transitada por otros vehículos de carga o algún coche particular, esa noche parecía un camino desierto, como si el mundo entero estuviera durmiendo. Jorge, acostumbrado a estos trayectos nocturnos, miraba de vez en cuando las luces del tablero y ajustaba la radio para no sentirse solo. Sin embargo, había algo extraño en el aire, una sensación pesada que no podía explicar. A las 2 de la madrugada, cuando ya se adentraba en una zona boscosa y sinuosa, Jorge notó una figura en la orilla de la carretera. A lo lejos, parecía un niño, parado inmóvil al lado de la carretera, como si estuviera esperando que alguien lo recogiera. Su primer instinto fue reducir la velocidad. ¿Qué hace un niño aquí, a estas horas?, pensó mientras su piel se erizaba. No había casas cercanas, ni pueblos a varios kilómetros de distancia. ¿De dónde había salido ese niño? Jorge bajó la velocidad considerablemente mientras sus manos apretaban el volante con fuerza. A medida que se acercaba, podía ver con más detalle, el niño vestía ropa antigua, como de otra época, y no se movía ni un centímetro. El corazón de Jorge comenzó a latir más rápido. El miedo empezó a inundar su cuerpo, aunque intentaba convencerse de que quizás era una alucinación por el cansancio, o tal vez un niño que se había perdido. Finalmente, cuando estaba a unos metros del niño, Jorge lo vio con claridad. El niño tenía el rostro pálido, y sus ojos, oscuros y sin vida, lo miraban directamente. Fue en ese momento que el miedo irracional se apoderó de Jorge. Algo en la mirada del niño era antinatural, como si no perteneciera a este mundo. El tráiler pasó junto al niño lentamente, y Jorge, incapaz de controlar su curiosidad, volteó una última vez para verlo por el retrovisor. Lo que vio lo dejó helado. El niño ya no estaba en la orilla de la carretera. En su lugar, la figura se encontraba justo en medio del carril, observando el tráiler alejarse,
como si lo estuviera siguiendo con la mirada. El corazón de Jorge dio un vuelco y, sin pensarlo, aceleró lo más que pudo. El motor rugió y el tráiler se lanzó hacia adelante, dejando atrás aquella figura fantasmal, pero Jorge no podía sacárselo de la mente. Durante los minutos que siguieron, sentía que algo o alguien lo observaba desde el asiento del copiloto, aunque el espacio estuviera vacío. El ambiente dentro de la cabina del tráiler se volvió opresivo, y una extraña sensación de frío comenzó a recorrer su espalda. Trataba de no mirar hacia el asiento vacío, pero la sensación de que alguien estaba allí con él era innegable. Decidió encender la radio para distraerse, pero lo único que escuchaba era estática. Cambió de estación varias veces, pero el resultado era el mismo. Desesperado, apagó la radio y trató de concentrarse en la carretera. Su respiración era pesada, y el sudor le corría por la frente a pesar del frío que sentía. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vio a lo lejos las luces de una estación de servicio. Se sintió aliviado, necesitaba detenerse y respirar. Cuando llegó, estacionó el tráiler y se bajó rápidamente, sintiendo como si hubiera escapado de algo más que una simple aparición. Entró en la tienda de la estación, donde el encargado lo saludó amablemente. Jorge, aún temblando, le preguntó si era común ver niños cerca de la carretera en esa zona. El encargado lo miró con curiosidad y luego, con voz seria, le respondió: ¿Un niño? Amigo, más de un trailero ha visto a ese niño. Se dice que es el espíritu de un pequeño que murió en un accidente hace muchos años. Su familia vivía en un pueblo cercano que ya no existe. Desde entonces, aparece en la carretera, siempre a la misma hora. A los que lo ven, les da un miedo que no se les quita fácilmente. Jorge, aún impactado, tomó un café caliente y trató de calmarse. Pero en su mente sabía que aquella noche había visto algo que jamás olvidaría. Subió nuevamente a su tráiler, con la esperanza de que el niño no volviera a aparecerse en su camino. Desde ese día, Jorge evitó a toda costa viajar solo por esa carretera en las noches. Y cada vez que pasaba por ese tramo, aunque fuera de día, sentía un escalofrío recorrerle la espalda, como si esos ojos vacíos aún lo estuvieran observando desde algún lugar en la oscuridad.